Trabaja con la fotografía, trabaja con la ciudad, trabaja con la historia. Y claro, a todo eso le incorpora una buena dosis de ficción, de juego y modelamiento 3D. ¿Todavía no saben quién es? Le agrego un dato. Es autor de una serie que se expuso el 2019 en el Museo de Bellas Artes. Su nombre, Monumento Editado. Correcto. Estamos hablando de Andrés Durán en su programa ya de todas las semanas. La Edad Media en el arte. Si tomáramos un símbolo del moderno Santiago, probablemente ese es el mall. De ahí en adelante, una serie muy amplia de transformaciones cambian por completo el paisaje urbano de Santiago. Un Santiago que, para alguien que haya vivido en 1950, 60, antes del golpe, es una ciudad irreconocible. Bueno, todas esas transformaciones han sido capturadas por el arte chileno contemporáneo. Andrés Durán es uno de los artistas que ha puesto una mirada reflexiva sobre los cambios que se han ido produciendo en el paisaje urbano. Y a través de esos cambios y de su registro, él va creando una obra que no se limita solamente a archivar lo que está ocurriendo, sino que a comentarlo. Su forma de hacerlo es la transformación. Es, podríamos decir, un comentario digital, una ironía en 3D. En un momento ya muy lejano en nuestra historia, no solo en el tiempo, sino que en la mentalidad, las autoridades, el poder necesitaba glorificarse. Y la gente creía en eso, creía en próceres, creía en ídolos. Tal vez todos creímos en algún momento en ellos. Esos ídolos, esos próceres eran puestos sobre grandes pedestales, los llamados plintos. Es justamente en ellos es que Andrés Durán basa todo su trabajo, o prácticamente todo su trabajo, de la serie Monumento Editado. ¿Por qué? ¿Qué hace el plinto? El plinto básicamente eleva. Y la construcción del plinto es ya una suerte de pequeña arquitectura. ¿Qué forma tiene? ¿Qué tratamiento material? Todo eso es puesto en acción gracias a las técnicas digitales por Andrés Durán para hacer una larga serie de intervenciones en que hay un factor común. Todos estos grandes próceres aparecen sin cabeza. No los reconocemos y tal vez nos está diciendo que no nos importa. La historia de la fotografía es muy amplia y si le agregamos la presencia de lo fotográfico en el arte tendríamos para hacer varios programas. Así que voy a ser bien esquemático. Podríamos decir que hay una postura que persigue lo natural, lo instantáneo, la realidad. Un fotógrafo quizás que definió esa poética de manera muy particular, muy incisiva, fue Henri Cartier-Bresson. Él acuñó un término que hasta el día de hoy se usa para la reflexión fotográfica, que es el del instante decisivo. Es decir, el fotógrafo como un sujeto que es capaz de capturar ese momento clave, ese momento cúlmine de una situación. Y luego está toda la estética derivada, podríamos decir, del estudio, de una concepción más estética, más plástica de la fotografía, en la cual el fotógrafo controla los elementos que participan de la imagen. Incluso puede generar una situación, un modelo. Creo yo que el trabajo de Andrés Durán está en esas dos vertientes, porque él recoge imágenes de su experiencia en la calle, en la ciudad, y luego viene un proceso muy largo, muy complejo y que finalmente cierra la obra, que es el de la edición digital, con la herramienta del modelamiento 3D. En Chile Oriental, Andrés Durán hace varias cosas. La primera, un comentario sobre la inmigración en Chile y los distintos cambios que ha producido en nuestra cultura y en nuestra ciudad. Las fachadas de esos restaurantes con su combinación de elementos chinos de utilería y los barrios en los cuales se instalan es ya también una importante observación. Pero, y un tercer elemento muy importante, es la intromisión de lo digital, que no solo altera la realidad del documento, sino que comenta, creo yo, el propio trabajo de Durán, que consiste justamente en eso que hacen los restaurantes chinos, en infiltrarse en la realidad y transformarla, y a través de un recurso, la ficción, porque todo el trabajo de Andrés Durán es en el fondo una, podríamos decir, realidad ficticia, o una ficción dentro de lo real. Hoy día tenemos grandes nombres
de artistas que trabajan la fotografía y la trabajan con una concepción casi cinematográfica. El primero es Jeff Wall, más conocido quizás del público, Gregory Crewdson, o hace un tiempo atrás nos visitó David LaChapelle. Todos fotógrafos que editan, que trabajan la imagen, como verdaderos directores de cine. Durán no está lejos de eso. Hay una serie del muy particular, muy sutil, Mirador se llama. En ella hay unos letreros que vemos desde su espalda, desde su parte posterior. Y lo que hay ahí es todo el tinglado que soporta el letrero, pero elementos que dan cuenta de que alguien habita ahí, alguien vive ahí. Eso parte de una realidad. El 2008, Durán se entera por las noticias de que hay un personaje que vive detrás de un letrero porque lo cuida de maleantes que podrían ponerlo en peligro durante la noche. Es desde ese pequeño fenómeno que Durán genera esta serie, que es muy interesante y es muy impactante por la sutil diferencia entre lo real y lo ficticio. En ejercicios para distraer la mirada había un gran video, digo grande por la proyección que se hizo en el muro, en el cual podíamos ver una ciudad, unos edificios y más allá unos juegos. Uno se imaginaba que detrás quizás estaba Fantasilandia y era un juego enorme. Pero una vista más atenta nos permite entender que aquellos juegos no eran tales. Se trataba de grandes antenas de telefonía celular que Durán había intervenido digitalmente para convertirlas en eso, en juegos de parque de atracciones, juegos totalmente falsos. Lo que hace él ahí, como ha hecho en otras series, es replicar la falsedad, muchas veces kitsch, que rodea muchos rincones de la ciudad. Lo hizo con los restaurantes chinos, lo hace con estas antenas, porque lo hemos visto ya. Muchas están disimuladas, comillas, como palmeras. Palmeras que muchas veces alcanzan los 50 metros. Bueno, quizá un poco menos, pero claramente unas palmeras de unas dimensiones y con unos troncos de una regularidad que es imposible creer que sean reales. Ese tipo de ridiculeces que aparecen continuamente en la ciudad son capturadas por Durán y replicadas en cierta medida con su propio lenguaje. Estamos despidiendo ya esta edición de la Edad Media en el arte con un artista que trabaja la imagen para justamente hacernos dudar de ellas. A través de la fotografía digital, Andrés Durán hace un comentario sobre nuestra historia y sobre el estado actual de la cultura visual contemporánea. Una cultura donde todo puede ser alterado y donde cualquier verdad puede finalmente resultar ser falsa. ¿Qué tenemos que hacer? Al igual que hacemos con la obra de Andrés Durán, estar muy atentos.